Bueno, entonces en este pequeño video quiero contarles sobre justamente esta insistencia en que nos diferencia, en competir, en diferenciarnos constantemente. En realidad la estrategia biológica es que nos une, qué tenemos en común para hacer procesos simbióticos, porque esto nos permite hacer y entrar en un proceso de co-creación de la vida con otros seres vivos que son los que en realidad han estado haciendo este proceso desde hace millones de años y que han demostrado que son los procesos simbióticos y mutualistas los que generan la evolución en la Tierra. Aquí les muestro una foto de la selva, la cual genera su propia lluvia al liberar ciertos compuestos orgánicos que van a la atmósfera, se llaman terpenos, y tienen la capacidad de condensar agua. Entonces, junto con bacterias que también están en la atmósfera y que también deciden desde procesos autoorganizados de toma de decisiones, cuándo debe llover, es decir, cuándo se condensa el agua en la atmósfera para generar lluvia. Entonces hay una relación muy interesante de cómo el bosque, a partir de moléculas que se producen en las hojas, en cada una de las hojas de cada uno de los árboles y de las plantas que hay en la selva, se generan estas moléculas que permiten la condensación de agua de la atmósfera y la lluvia, es decir, es un sistema de autorregado, ¿no? Es un sistema de autorriego que se da en la naturaleza y que nos hace ver a esa escala cómo son las interacciones que tienen los organismos y que tienen los ecosistemas y que tienen las moléculas y que tienen los microorganismos, las células, entre sí para generar y co-crear contextos que están más allá de, digamos, lo que uno podría decir, los intereses particulares, ¿sí? De una comunidad o una escala determinada. En esta co-creación de la vida, pues está básicamente la capacidad de ver las diferencias y de entender la complementariedad. Cuando miramos las moléculas de los elementos químicos que componen la vida y la abundancia que tienen estos elementos en la naturaleza, pues la vida se compone principalmente de oxígeno, de carbono, hidrógeno y nitrógeno y tiene unos minerales en cantidades más o menos representadas por el tamaño de la letra y algunas trazas de metales que se usan en moléculas específicas para generar comportamientos muy específicos y muy claros que permiten las funciones vitales, el hierro, por ejemplo, para transportar oxígeno O2 en la sangre, en líquido, eh, o, o, a ver, ¿cuál otro? Se me fueron los ejemplos, porque estoy pensando que el punto es que estas eh, diferencias que hay entre los elementos químicos, lo que las hace más electronegativas o menos electronegativas, los que las hace capaces de reaccionar de ciertas formas, los que les da propiedades específicas, son usadas de manera que se complementen. Y entonces la naturaleza no va a buscar los que son iguales, o sea, no es un proceso de homogenización, de estandarización. Todos los procesos humanos que tengan estas dos palabras no están en la lógica de la naturaleza. Una cosa es generar patrones, como lo hacen patrones estructurales, por ejemplo, de esta hoja de loto, o de buscar las formas eficientes para manejar materiales de tal forma que se utilicen solamente una mínima cantidad
de material para tener las mismas características estructurales, como estamos viendo en la imagen de abajo, de una columna de madera, por ejemplo, 100% de material, para empezar a cambiarle la forma hasta tener una estructura que utiliza solamente el 2% del material y tiene la misma capacidad de resistencias mecánicas como una columna 100% material. Entonces, la lógica de la naturaleza es buscar afinidades, ¿sí? Y no es una pelea de que, ay, yo no soy afín con todo el mundo. No, no, pues yo soy afín con los que soy afín. Pero eso no quiere decir que hagamos parte de un mismo ecosistema bioquímico, por ejemplo, para generar una membrana celular bilipídica que pueda contener una célula o un metabolismo interno, por ejemplo, ¿cierto? Eh, en fin, o sea, son procesos de colaboración profunda. Y entender que esa diversidad de capacidades, que esa diversidad de características, de habilidades, es realmente lo que nos permite comprender el potencial de regeneración, ¿sí? Y cuando hablamos de comunidades humanas, obviamente estamos hablando de una diversidad humana, ¿sí? Que ha estado y ha pasado por un proceso de homogenización y que todo el mundo tiene una mentalidad globalizadora, colonizadora, etcétera. Sí, y estamos en ese proceso de desparasitarnos, en ese proceso de entender y reconocer la diversidad humana, la diversidad, la biodiversidad también, ¿sí? Empezando pues por nosotros mismos, sabiendo que somos compuestos de miles de especies distintas de organismos, que un ser humano es más células de otras especies, lo que pasa es que es más chiquitas que humanas, que células humanas, y que es a través de esos procesos simbióticos que podemos existir. ¿Sí? Las enfermedades relacionadas o las enfermedades, digamos, de los últimos, de finales del siglo XX, emergentes, todas las enfermedades por comer mal, básicamente, pues están relacionadas es con la pérdida de la microbiota intestinal también, ¿no? Entonces, estamos enfrentados personal y colectivamente a ese reconocimiento de la diversidad como el potencial evolutivo de los procesos que estamos viviendo como humanidad. Y eso pues nos implica recordar, ¿cierto?, la capacidad simbiótica, recordar la colaboración radical, hablar de la colaboración radical y radical de raíces, ¿no? Este es el ejemplo de esta comunidad en Indonesia que trabaja con los ficus, con un cierto tipo de árboles que saca raíces aéreas adventicias constantemente y con la que tradicionalmente se han hecho puentes para transitar ese territorio. ¿Sí? Entonces, no solamente es colaboración entre nosotros, sino también interespecíficamente. La colaboración radical, pues tiene un origen, es en los procesos evolutivos, en los hitos evolutivos del planeta, ¿sí? Y esos hitos, les estoy trayendo una acá, que es la emergencia de la célula eucariótica, o sea, la célula que tiene organelos adentro. Originalmente las células, y por muchísimos millones de años, por 1700 millones de años, estaba compuesta principalmente por procariotes, es decir, bacterias y organismos que tenían una cápsula alrededor, el ADN estaba disperso dentro de la célula, y que empezaron a tener un proceso de complejización de membrana, en donde las membranas se empezaron a plegar adentro y esa ventaja, eso se realizó para poder hacer respiración y hacer fotosíntesis. Respiración es poder degradar los hidratos de carbono, el azúcar, en energía, sacar ATP, que es como una moneda energética, de ahí para ponerla en procesos
de intercambio de energía, de activación metabólica, de reacciones donde se necesitaba energía, de crecimiento, en fin, de movilización también. Y todo este proceso de membrana que empezaron a tratar y a trabajar las bacterias hace tanto tiempo, generó también otros organismos que ya no necesitaban cápsula porque generaron procesos internos de organización muy diferentes y esos produjeron otros organismos que tenían esa capacidad de moverse a través de configuraciones distintas de la membrana celular, que son tipos de células que se parecían más a los amebocitos, ¿sí? Toda esta innovación de trabajar con plegamientos internos de la membrana también produjo asociaciones muy especiales que cambiaban la escala de innovación de esa época. Hubo un momento en que estas células móviles empezaron a darle protección a estas bacterias que hacían la respiración molecularmente, ¿no? Se llaman mitocondrias, ahora las conocemos como mitocondrias. Y esas mitocondrias se entraron dentro de estas células en un proceso de intercambio de energía por protección y movilidad. Y todos estos procesos, digamos, de esos intercambios de colaboración, pues fueron los que empezaron a generar las células eucariotas, que obviamente pues son muchísimo más complejas que las primeras asociaciones simbióticas que se dieron, pero que generan las células que nos componen a nosotros actualmente, ¿no? Eso, después de 2.000 millones de años de evolución, ¿cierto? Entonces, el hito de la aparición de las células eucariotas, que son de las células que componen los organismos que conocemos, digamos, los macroorganismos, pues se dio en ese momento a través de un proceso colaborativo simbiótico. A eso se le llama endosimbiosis. Otro ejemplo de otro hito importante evolutivo es la formación de los organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares comenzaron con esponjas. Antes había habido obviamente otras asociaciones pluricelulares, pero esta es particularmente interesante porque son 5 tipos de células diferentes. Son células, son amebocitos, coanocitos, pinacocitos, porocitos y esclerocitos. 5 tipos de células diferentes con funciones distintas, pero que encontraron en su asociación una funcionalidad fantástica, y es en una formación de un organismo de 2 capas, en donde por un lado se ponen los pinacocitos como una epidermis, ¿no? Como una piel. Hay unos poros donde se ponen estas células que se llaman porocitos, que tienen una entrada de agua y generan un sistema de chimenea en donde hay una succión de agua a través de estos poros hacia una estructura macroscópica, gigantesca. Es como una gran infraestructura que ellos hacen, a través también pues de esta acción que tienen al interior de estas 2 capas, pues de esta capa, donde están los pinacocitos que forman las espículas de las esponjas, que es como hacen una red de estrellitas de sílice, ¿no? Y esa red, dentro de esa red, pues están los pinacocitos, están también los amebocitos, que son finalmente los que distribuyen todos los recursos captados por las células flageladas o coanocitos, que están al interior de la esponja y que son las que filtran toda el agua que entra por los porocitos. Entonces, los porocitos es como que chupan el agua en un efecto chimenea, y todos los coanocitos con los flagelos capturan todas las partículas y los nutrientes que hay en esas corrientes de agua. Entonces hacen como una especie de gran bolsa para el flujo de recursos, ¿no? Y se las pasan, o sea, comen ellos y se las pasan a los amebocitos dentro de esa doble capa,
y los amebocitos se las distribuyen a los demás y además se vuelven los huevos, las esporas, ¿no? Y luego, y también son los que empiezan a recoger la información genética de, de todos los otros para poder guardar información. Eh, y es algo muy interesante, no solamente por el cambio de escala que esto implica, que una organización de 5 tipos de células distintas implica. El cambio de escala es la emergencia de un nuevo nivel de organización, es decir, de la comunidad de células que había, los individuos empezaron a generar relaciones específicas con afinidades específicas para generar innovaciones funcionales que terminaron emergiendo en una escala, en un nivel de organización distinto, ¿no? Y a través de una escala, un cambio de escala muy diferente. Obviamente, si tú coges una esponja y la cuelas, ¿no? Y separas los tipos de células, ellas pueden vivir independientemente, pero las pones juntas y van a ser una esponja. Entonces, esta posibilidad de la cocreación simbiótica, pues genera contexto. Entonces, recuperar o recordar nuestra capacidad de generar contextos entre todos, pues nos permite justamente hacer digamos, estar en la punta de lanza de los procesos evolutivos, ¿sí? ¿Cuál es la innovación colaborativa que sigue? Y eso es una cocreación de un contexto interno, de cómo vamos a funcionar, y de un contexto externo, cómo son esos flujos, cómo podemos crear nuestra propia lluvia. Entonces quiero que contesten esta pregunta, hagan pausa y contesten esta pregunta. Cuando vemos los procesos colaborativos a las escalas a la escala pequeña, a la pequeña escala del sistema que estamos tratando de mover, nos damos cuenta que hay condiciones, que lo primero que uno ve es una autoorganización, ¿cierto? Es decir, aquí, por ejemplo, las aves se organizan ellas. Las hormigas se organizan, pero tienen una coherencia como hormiguero. Las células se organizan, pero tienen una coherencia como tejido, ¿cierto? A esto, visto desde ahí, pues uno le dice autoorganización. Pero visto desde adentro, pues eso tiene lógicas internas, ¿sí? Obviamente es muy distinto si uno se pone a decir, no, es que la autoorganización es porque las hormigas producen ciertas hormonas y hacen esto y esto otro, ¿cierto? Entonces, la idea de la biomímesis no es entonces emular esas ferormonas, ¿sí? Y ponerlas de la misma forma. No, la idea de la biomímesis social tiene que ver con cuáles son las condiciones, cómo se crean condiciones para que se genere la autoorganización, no para la forma que va a tener final, ¿sí? Porque pueden haber cosas que sí nos inspiren de la naturaleza, ahorita les muestro unas, pero también pueden haber formas que emergen distintas y que hacen parte simplemente del ser humano, ¿sí? Como de reconocernos a nosotros como seres vivos también, que hemos desarrollado nuestras formas. Y estas son las 4, digamos, condiciones básicas para la autoorganización. El tamaño de la población, ¿cierto? Que sea suficientemente grande y que esté conectada, no pueden ser poblaciones fragmentadas y desconectadas como lo quiere hacer el sistema de dominación global, ¿cierto? De fragmentar a todo el mundo y no que no se conecten realmente, la ilusión de las redes sociales, ¿no? Sino que realmente haya conexión y que hayan relaciones. Eso es una condición fundamental para la autoorganización. El otro son bucles de retorno homeostático,
Yo ahorita les explico estas con ejemplos, pero los bucles de retorno homeostático significan lo que llamamos también bucles de retroalimentación o bucles de revitalización. Es decir, que los procesos internos tienen efectos externos y que se dan en ciclos, pero en un balance de no equilibrio. ¿Sí? Uno trata de pensar que el balance es el equilibrio, pero como veíamos también antes, es un ciclo de no equilibrio. ¿Sí? También se necesitan interacciones locales sin control global. Es decir, no hay nadie que esté dando la parada completamente. Todo el mundo va a hacer lo que yo diga, siendo yo un jefe, un rey o un sistema, ¿no? Aquí en Colombia la gente va uno a una oficina del gobierno y dice, no, necesito esto. No, es que no hay sistema, el sistema no deja, ¿no? El sistema es los diseños organizacionales administrativos que generalmente son totalmente disfuncionales y funcionan a medias y no tienen en cuenta mil cosas, no son complejos, sino son reduccionistas. Y por último, hay un bajo nivel de azar. Es importante que haya azar en el sistema. No puede ser completamente de certidumbre absoluta, ¿cierto? Hay siempre azar. El punto es cómo entra ese azar a jugar. Entonces, cuando uno quiere ver poblaciones grandes y cómo las relaciones se generan, hay que hablar de esos liderazgos, ¿no? Y cómo el liderazgo se manifiesta de diferentes formas. Hay varias cosas que podemos aprender de los seres vivos. El primer punto que traigo es que una tercera parte de una población es líder. O sea, eso no es raro. No es como, ay, no, es que él sí es líder, es que estamos buscando, es que mejor dicho, tenemos que salir del arquetipo del héroe como el Mesías, ¿no? El que nos va a salvar, ¿cierto? Ese mundo de creencias mesiáticas realmente en la naturaleza no funcionan porque necesita resiliencia, necesita redundancia, necesita descentralización. Y lo que en realidad es el liderazgo es la capacidad de censar lo que hay que hacer. Entonces aquí hay una tercera parte de la población, son líderes, es decir, son capaces de comenzar un nuevo camino, de hacer un puente aquí en las hormigas, de ir a buscar agua, de encontrar el nido, en fin. Y hay una cosa interesante y es que por lo general los líderes son libres, son los que van por ahí, ¿cierto? Son esas hormiguitas que no se atañen únicamente a seguir el camino, sino como las que están por ahí, como que ellas están como, ya, por aquí va el camino, ve y qué habrá por allá, ¿no? Como, ¿qué otras opciones hay? ¿Qué es lo que podemos estar sintiendo? Porque en últimas el líder lo que hace es afinar su capacidad de sentir cuáles son las posibilidades y abrir nuevas posibilidades de camino, de comportamiento, de articulación, en fin. Hay otro ejemplo ya muy directo de la biomímesis, de la naturaleza, de cómo, por ejemplo, equipos de 3 son muy efectivos. Y son los abejorros. Los abejorros van casi siempre de a 3. Ellos hacen nidos en la tierra de poblaciones relativamente pequeñas a comparación de las abejas, por ejemplo. Y ellas trabajan en tríos. Entonces son siempre 3. Y van a buscar comida 3 y después cuando vuelven al nido,
se cruzan los tríos. Entonces, intercambian la información que recogieron ese día, qué es lo que está pasando. Entonces, los que se quedaron en el nido cuidando también comparten de lo que está pasando en el nido y hay una cruce de información muy interesante. Entre este proceso, de las características también muy importantes es el compartir equitativo, ¿no? La distribución mutualista de recursos. Esto se da en todas las especies, pero quise traer a los seres humanos porque a veces pensamos que este compartir equitativo no está en la humanidad, y sí está. Y todos los niños tienden a hacer ese compartir equitativo, a tener una empatía y una comprensión de cuáles son las necesidades del otro y distribuir los recursos de manera que haga equitativa para todos. Y por último, el flujo de información es transparente, es decir, el sistema completo se tiene que enterar de lo que está pasando, ¿sí? Y dependiendo de la escala, de la complejidad del sistema, esos flujos tienen ciertos canales o son más distribuidos o más repartidos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el sistema circulatorio es un sistema de flujo de información, es un sistema de flujo no solo de recursos, ¿cierto? Por ahí van las hormonas, por ahí van los neuropéptidos, por ahí van un montón de sustancias que están afectando a todo el cuerpo y es un sistema que trata de llegar a absolutamente todo el cuerpo, aunque hay lugares que no son irrigados o están muchísimo menos irrigados que otros, pero en donde lo que se está diciendo es todo lo que hay, ¿sí? Y a partir de eso, el sistema completo también es capaz de tomar decisiones frente a dónde localizar nutrientes. Si hay falta de nutrientes, el último lugar a donde lleva los nutrientes es el pelo, por eso el estrés produce caída del cabello, o si está pasando, si hay digestión en un momento dado del día, entonces los músculos crecen menos o se estresan menos, uno no puede moverse tanto cuando hay un proceso digestivo, o al revés, ¿no? En fin, entonces todas esas decisiones del sistema, de la autoorganización, tienen que ver con la conectividad que hay interna, con las relaciones que se generan y con estos 5 puntos de como entre heurísticas y principios que hay para poder ejercer liderazgo dentro de comunidades y dentro de sistemas. Si hablamos de los bucles de retorno homeostático, que tiene que ver con eso, como de lo que hablábamos del lobo y los conejos, ¿no? De cómo las poblaciones de predadores y presas se regulan entre sí en un ecosistema, en un zoom out grande del sistema. Estos procesos de lo que va arriba o de lo que, sí, de la onda, de algo que va subiendo, algo que va bajando, tiene que ver en los seres humanos con estas dualidades, en general las dualidades, ¿sí? No, las dualidades no se oponen, las dualidades se complementan dentro de esos bucles de retroalimentación, de bucles de retorno, porque son ellas las que permiten generar rangos de cuánto hay de variabilidad en un proceso de innovación y cuánto hay de conservación, ¿sí? De ancestralidad, por ejemplo. ¿Cuánto hay de novedad en eso? ¿Cuánto tiene que variar lo otro? ¿Cuánta certeza o cuánta incertidumbre hay? ¿Cómo se le da el significado a las cosas y qué es lo que realmente se necesita? ¿Sí? Como en esos procesos de innovación donde no es que hay que cambiar tanto o si se necesitan llegar a los puntos como más comunes, los puntos en común de todo, ¿no? Si vamos a hablar del agua como un punto de necesidad básica, o si vamos a crear nuevos significados alrededor del agua, por ejemplo, ¿no?
todos los procesos, en fin, estos son ejemplos, ¿sí?, de dualidades que se presentan dentro de los procesos sociales, que al identificar lo que está pasando en el espacio, cuáles son estas dos dualidades que se están moviendo ahí, entonces empezamos a ver qué empiezan a ser los criterios de los bucles de revitalización que necesita el sistema social. Si son bucles, si son necesidades de conservación, de recuperación de la ancestralidad, o si son necesidades de armonizar, no sé, estoy imaginándome como si los procesos con las comunidades indígenas, donde hay toda esta necesidad de restaurar, de rescatar los procesos ancestrales, pero al mismo tiempo generar cambios sociales profundos, como por ejemplo el machismo en los indígenas, ¿no? Que las mujeres tengan un liderazgo más grande, que sean aceptadas dentro de unas prácticas o dentro de unas conversaciones o dentro de unas tomas de decisiones, pero al mismo tiempo que eso no desvirtúe los procesos de conocimiento ancestral, ¿sí? O que se mezclen y que emerja algo nuevo de ahí. Y todos estos procesos sociales requieren comprender los procesos de dualidad. En las interacciones locales sin control global, pues esto es una cosa que es muy difícil, por ejemplo, para los sistemas públicos, ¿no? Los sistemas públicos creen que deberían tener el control de todo el sistema, y por eso es que la gente pues no quiere. O sea, solamente por pensarlo ya genera oposición. Entonces todos los procesos políticos generan oposición necesariamente porque parten del control, parten del no, es que ustedes me eligieron para que yo diga esto, ¿no? Entonces todo este proceso de representatividad también tiene unos problemas muy graves en la toma de decisiones, ¿sí? En la naturaleza no funciona así, o sea, nadie puede representar a un árbol, o a un jaguar, o a una piraña, o a o sea, los seres vivos existen y hay un proceso de organización interna, local, de interacciones que crean condiciones para la vida, pero a través de las relaciones de servicio, de cooperación, del eje que hablábamos de la cooperación con la predación dentro de una autorregulación, ¿cierto? Pero en últimas, la visión que tengan todos, ¿cierto?, del total del sistema, permite la emergencia de esa nueva organización, ¿sí? Entonces hay estas tres cosas que les traigo un poco de lo que yo he observado frente a los procesos autoorganizados. Por un lado es percibir estas necesidades, oportunidades del momento, ¿no? Entonces, entender qué es lo que está pasando ahora y ser sensible al contexto y al saber colectivo. Entonces, lo que hablábamos de la inteligencia colectiva, sostener los procesos de interdependencia, generar flujos de información abiertos, cómo se está manejando estos procesos, ¿cierto? El otro es sintonizar la esencia con las necesidades. Entonces es, bueno, y de estas necesidades, ¿cómo las queremos hacer? ¿Cuál es nuestra forma en últimas? ¿Sí? Y eso emerge, y emerge con tanta empatía para todos, que es como un proceso de resonancia, más que de imposición, más que de control. Es un proceso en donde todo el mundo empieza a resonar sobre, claro, es que eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la escala a la cual tenemos que actuar. Este es el proceso el cual tenemos que meterle la ficha en un principio, ¿sí? O sea, empecemos o sea, tenemos 1000 problemas, además el asunto también de ver la vida y ver los procesos sociales y los territorios como problemas, ¿no? Pero entonces, ay, no, es que tenemos tantos problemas. Entonces, no, pues digamos que nuestro proceso social tiene mucho que ver con el agua, con el río que estamos. Entonces, ¿cuál es el primer paso para eso? Ahí empieza a haber una resonancia, empieza a haber claridad.
Entonces hay una necesidad muy grande de sintonizar cuál es la esencia de la cultura y del proceso específico con las necesidades que se están identificando. Y el otro es actuar con integridad para el bienestar del otro, ¿no? Eso es actuar con integridad para el propio bienestar. Si el otro está bien, yo estoy bien, ¿sí? Y eso genera lo común, que es un efecto fractal de todo el sistema. Si yo tomo tu bienestar como mi propio bienestar, eso genera lo común. Y esa es como una regla que emerge en las comunidades, ni siquiera es porque uno lo diga, sino porque cuando uno se da cuenta, o las comunidades y los procesos se dan cuenta que afuera, que si los otros están bien, yo también estoy bien, el proceso de autoorganización es poderosísimo y cualquier iniciativa, ¿no? Que las vecinas que se hablan, que las vecinas que hicieron tal cosa, que el muchacho que quiso hacer el centro de gimnasio para los jóvenes, todos empiezan a construir y a crear desde sus lugares, desde sus esencias, desde sus gustos, desde sus deseos, más allá de las necesidades, y empiezan a conectarse en procesos territoriales, que es la escala emergente en últimas, ¿no? Bueno, las termitas es un ejemplo maravilloso porque las termitas para construir los termiteros grandes, las montañas termiteros, cuando construyen con tierra, ellas tienen heurísticas muy, muy claras, ¿no? Una heurística, y es como la relación entre dos reglas, que esto puede inspirar muchas cosas. La primera regla es, tú estás cavando, ¿sí? Y estás poniendo el material en una torrecita, y cuando la torre empieza a doblarse hacia un lado, tienes que seguir construyéndola hacia la torre más cercana desde ahí, ¿sí? Entonces empiezan a hacer arcos y empiezan a organizar todo desde ahí. Y la otra es, es que si hay muchas termitas cavando en el mismo sitio, entonces pues se dispersan y empiezan a cavar en otro, ¿sí? Entonces hay como un patrón para regular el tamaño del termitero dependiendo de la población que tienen, y eso también pues ellas lo sienten, ¿no? Uy, no, aquí somos muchos, vámonos para allá. Entonces hay un punto de, digamos, de equilibrio o de no equilibrio, de homeostasis, que da la escala por esto que se llama la ley de potencia, ¿no? ¿Cuál es la potencia de hacer el termitero entre estas dos, en la relación de estas dos leyes? Y por último, un ejemplo del bajo nivel de azar es la totipotencia de las células madres en los organismos, ¿no? Se supone que una célula madre o que una célula totipotente quiere decir que tiene toda la potencia, ¿no? Es decir, puede convertirse en cualquier célula. Entonces se puede convertir en una célula epitelial, una nerviosa o sanguínea o lo que sea. Y esas células pues están en todo el cuerpo y ayudan a reparar tejidos, por ejemplo, ayudan a regenerar tejidos, incluso cuerpos, miembros completos, ¿no? Como en las salamandras. El hígado, por ejemplo, en nosotros es un órgano que se puede regenerar completo, en fin. Pero resulta que hay procesos en que células plenamente diferenciadas se pueden devolver en el proceso de especiación y volverse células pluripotenciales o totipotentes. Y estos procesos son muy chiquitos, o sea, creo que es una entre 10.000 células, pues más o menos ahí los científicos dando esos números, pero aumentan dependiendo del contexto. Eso a mí me parece importantísimo, porque por ejemplo, yo siento que una de mis grandes funciones tiene que ver con la capacidad de volverme totipotencial, es decir, yo estudié biomímesis, estudié biología, pero trato de aplicar la biología a los sistemas sociales.
Pero cuando yo empiezo a entender cómo se aplican, por ejemplo, a sistemas organizacionales de comunidades campesinas, ese conocimiento yo lo trato de llevar a procesos de gobernanza. Cuando entiendo cómo se dan procesos de gobernanza, ese conocimiento lo trato de llevar a procesos económicos locales, entonces tengo que aprender más cosas, ¿sí? Hay como un recogimiento de la información para ser llevada a desarrollarse en otros puntos donde se necesite esa información, ¿sí? Yo me siento un poco amebosita en ese sentido, pero tiene que ver justamente con la capacidad de generar azar. O sea, no es que yo ya me diferencié, me especialicé, yo hago esto y entonces ahora lo hago así y lo hago para siempre, sino que hay una capacidad del sistema de recogerse. La metamorfosis es otro ejemplo de eso. Las orugas tienen una forma, las células tienen unas funciones, unos órganos, y cuando se hace la pupa se liquidifica y se pone y se reorganiza de otra forma, se vuelve, recupera la totepotencialidad. Y esos procesos generan que se pueda generar una mariposa después, ¿sí? En fin, hay muchos ejemplos en biología, pero lo que genera en un sistema es azar. Es como se necesita generar un proyecto, todo el mundo se reparte las reglas, digamos, pero hay un porcentaje, hay un porcentaje de nuestra atención personal y hay un porcentaje de los individuos del grupo que empieza a generar procesos azarosos, que no estaban esperados, que no hacen parte de la planificación, sí, pero esos procesos van a ser los que terminan apoyando y resolviendo situaciones posteriores que no se hubieran podido resolver si no hubieran podido tener esa totepotencialidad, digamos, en el sistema. Entonces, bueno, entonces es esto, ¿no? Es aprender a manejar la incertidumbre. Esto es una imagen, y les pongo aquí la imagen de los rostros y del vaso, para recordar que son procesos complementarios, ¿no? Lo individual y lo colectivo. Estos son células del slime mold, de los mixomicetes, que empiezan a agregarse a través de una señal, como bueno, es hora de agregarse. Y empiezan a formar estas como culebritas, como gusanitos, pero estos no son gusanitos, estos son muchísimas células ameboides formando estos agregados que empiezan a moverse de forma autoorganizada. Y fíjense que muchas de las células se les unen, otras se quedan atrás, se pueden fundir unas con otras y cambian de forma, ¿sí? Y se desplazan como un solo organismo. Hay una coherencia a esa escala también celular. Aquí se unen unas, miren, ahí se unieron otras dos, porque son poblaciones enteras actuando como un solo organismo. Y este fenómeno se ocurre en estos hongos, en estos mixomicetes, para hacer los procesos de esporulación, en donde una parte de ellos va a generar esporas para seguir reproduciéndose y forman este esporangio, es decir, les crece un tallo, unas van a formar el tallo, otras van a formar la cápsula y otras van a formar las esporas que van a ir a volar o irse con la lluvia hacia otros lugares y empezar a generar otras comunidades. Entonces, recuerden, esto es el efecto macroscópico, por decirlo así, el efecto emergente de un montón de relaciones de las células entre sí, ¿sí? De la complejización de esas interacciones es lo que empiezan a generar una coherencia macroscópica o una coherencia más grande que ellas, ¿sí? Eso es lo que llamamos procesos autoorganizados. Y las formas que
emergen de estas interacciones responden a algo que llamamos los campos de interacciones o los campos morfogenéticos, en donde lo que permite tener esa forma es el bienestar común de todas esas células, ¿sí? Es la funcionalidad que busca ese bienestar común. Si para nosotros hacer el proyecto del río, entre toda la comunidad, todos estamos de acuerdo, vamos a sembrar los árboles, alguien los tiene que plantar, alguien los tiene que germinar, no, todo eso está en relación a esa búsqueda de bienestar común, y ese campo empieza a organizarse es a través de esas interacciones. Entonces, hacer esto, entender los procesos de autoorganización sin control global, genera atractores, y la forma es un atractor. Aquí les doy unos ejemplos de esos atractores. Por ejemplo, los patrones de coloración de las corales, de las serpientes coral. Son los mismos colores, pero que dicen somos venenosas, y hay otras serpientes que emulan esos colores para que no se las coman los predadores, pero no son venenosas, ¿sí? Entonces, y generan como una especie de patrón de colores, pero ese patrón no puede ser igual. O sea, yo no puedo ser una serpiente no coral, querer parecerme a ella y tener el mismo patrón, porque ya está como ocupado el campo de ese patrón, ¿sí? O, por ejemplo, el código genético. Se piensa en biología molecular que el código genético no es de un solo origen. O sea, sino que fue una emergencia en diferentes células que estaban generando el código genético al mismo tiempo, y fue en una gran población de células distintas que emergió el código genético, ¿sí? No fue monofilético, sino es una homoplasia, se llama en biología. Otros posibles atractores que emergen, pues son las coloraciones, son los comportamientos de ciertos organismos que son copiados por otros, o que permiten como generar una innovación, una forma distinta de interactuar, que da coherencia, que da cohesión, que da autonomía y que permite una funcionalidad hacia un bienestar común, ¿sí? Y esos comportamientos pues se han dado a través de la historia de la evolución de los seres vivos en el planeta, en este proceso justamente de interacción de los 3 niveles de organización claves, que son el individuo, la comunidad y lo emergente, y la capacidad de hacer zoom in en los procesos autoorganizados de los grupos, de los individuos, de las relaciones, y un zoom out en el comportamiento general del sistema. Hasta aquí entonces les dejo la grabación del curso que faltó hoy.